Hola, mi nombre es Gabriel y formo parte de TVO desde hace casi 11 años. A lo largo de esos años estuve en diferentes puestos, pero actualmente me desempeño en el rol de gerente de producción. En cuanto a mi formación académica, me recibí de profesor de inglés hace casi 11 años, pero nunca ejercí la docencia. En la cabeza de muchos que quizás no conocen esta industria o nunca han escuchado de ella, esto puede sonar un poquito raro. Trabajo en una empresa de traducciones, sé inglés, pero no traduzco. A la hora de sentarme a escribir lo que quería contarles hoy, pensé en todas las veces que alguien me preguntó ¿y qué traducís? Cuando les decía que trabajaba en una empresa de traducciones. Y lo difícil que era hacerles entender que no soy traductor. Sí, hablo inglés, pero no traduzco. Eso me llevó a pensar en todo lo que no se dice, no se sabe de la industria. Las oportunidades que se pierden, las experiencias que no se ganan, lo que se asume como una verdad absoluta y los mitos de que sí o sí necesitas un título de traductor o un título académico para ingresar. Hoy voy a contarles por qué eso no es necesariamente cierto. De chico siempre tuve cierto interés y facilidad por los idiomas, especialmente inglés. De adolescente miraba películas sin subtítulos y entendía de qué hablaban, o escuchaba canciones y sabía qué decían. Eso me llevó a inclinarme por una formación en el idioma. Pero no fue hasta segundo o tercer año de la carrera que tuve la oportunidad de sumarme a este contexto de empresa que es TVO. Encontré casualmente un aviso en los clasificados online y mandé mi currículum. Tuve una entrevista, me hicieron un test de inglés y lo pasé. Ahí empezó mi camino. Este fue mi primer trabajo. Trabajaba por la mañana, iba a clases por la tarde. Así por aproximadamente 2 años. En el transcurso de ese tiempo me di cuenta que el estudio de la carrera se estaba volviendo una especie de plataforma para mí. Una manera de desarrollar habilidades y construir mi perfil profesional, sumado a las experiencias que estaba ganando. Si les soy honesto, la realidad es que no tenía estudios previos en academias. Y si me pongo a pensar un poquito en mi yo de ese momento, recuerdo claramente la inseguridad que sentía, porque mi nivel de inglés no era tan alto. O los miedos que sentía, porque estaba en un nuevo entorno laboral. Pero eso no me impidió en seguir creciendo y desarrollándome con la experiencia. Ingresar a este mundo laboral sintió que me dio nuevas posibilidades. Y particularmente en esta industria, sentía que había mucho más para tomar y que estaba viendo solo la punta del iceberg. Y estaba en lo cierto. Esta industria tiene muchas más oportunidades para ofrecer que solo traducciones. Si nunca han estado en una empresa y no saben cómo funciona, no se imaginan cómo funcionan, piensen en una escuela, en una academia. Piensen en los distintos roles que la integran. Un director o directora, docentes, alumnos, personal de secretaría, de administración. Ahora, traten de trasladar todos esos roles a una organización, a una empresa. Hay tantos puestos como esos y más. Vamos a ir con un ejemplo. Mi primer puesto fue el de asistente de gestor de proyectos. Muy poquito tiempo después me volví gestor de proyectos, también llamado coordinador de proyectos, Project Manager en inglés, o PM con sus siglas. Seguramente se están preguntando qué hace alguien con tanto nombre. Les puedo asegurar que mis amigos se preguntaban exactamente lo mismo. Les respondo a ustedes lo mismo que les respondí a ellos. Hace muchas cosas, pero podríamos pasar toda una tarde enumerando tareas. Organiza, gestiona, se comunica, negocia, delega, pero por sobre todo, resuelve problemas. Prepara todo para que los traductores puedan trabajar y los clientes reciban lo que pidieron. Pero no traduce. A la hora de gestionar un proyecto de traducción se genera un torbellino de destrezas que uno saca a relucir y pone en práctica para que ese proyecto salga bien y ese cliente que está esperando los resultados quede conforme. Siguiendo con los ejemplos, ahora quisiera mencionarle 2 que tuvieron un gran impacto en mi desarrollo y que demuestran ampliamente la variedad de opciones que hay en esta industria. El primero fue un rol un tanto híbrido entre capacitador, reclutador, project manager, entrevistador. Allá por 2017-2018 me enviaron a Ucrania a abrir una oficina.
Por supuesto, el desafío estuvo en comunicarme en otro idioma, pero para mi sorpresa no fue el inglés, fue el ruso, el ucraniano, lo difícil que era ir al supermercado. Pero bueno, por lo menos este rol tenía tareas diversas que me ayudaron a desarrollar más habilidades relacionadas a la comunicación, a la gestión de personas, de equipos, entre otros. El segundo ejemplo, un rol un poquito más cerca de mi puesto actual, es el de gerente a cargo de todos los gestores de proyectos. Un poco largo, ¿no? Pero bueno, para ser un poco más claro, piensa en una escuela o una academia, como hicimos antes. Seguro recordarán en los trabajos en equipo o trabajos en grupo que había un líder, un compañero o compañera que se encargaba de coordinar ese trabajo. Bueno, mi puesto estaba por encima de ese líder. Este rol en particular significó un gran desafío para mí porque implicó poner en práctica todo lo que había aprendido hasta ese momento. Desde mi rol dentro de una empresa hasta poner en práctica mis habilidades blandas, la gestión de equipos, resolver conflictos, entre otros. Como verán hasta acá, las posibilidades en esta industria son muchas y se van abriendo a lo largo del camino, cada una con sus requisitos específicos. Siguiendo con la idea de las habilidades, allá por 2012, cuando tomé mi primer puesto, noté que los conocimientos, las habilidades que traía de la vida y lo que sabía de inglés en ese momento fue más que suficiente para desenvolverme en el puesto y realizar las tareas que tenía. Como les dije antes, no tenía título cuando ingresé, ni siquiera sabía cómo era manejarme dentro de una empresa. Pero eso no me impidió en crecer y en desarrollarme junto con los desafíos que iban apareciendo. Eso es exactamente lo que sigue pasando hoy para quienes ingresan a esta industria, con un poco de inglés, sin título y ganas de aprender. Si hablamos de habilidades que uno ya puede traer de la vida, podemos mencionar la comunicación clara y correcta, hacerse entender en lo que uno pide o necesita, trabajar en equipo y colaborar con compañeros, comprender cuándo pedir ayuda y cuándo no es necesario, entender el rol de un otro que necesita algo de nosotros y cómo poder ponerse en su lugar. Y por supuesto, a esto se le suman las habilidades técnicas que uno va aprendiendo a lo largo del rol y del camino, como manejar herramientas o plataformas específicas. Pero como todo en la vida, uno continúa aprendiendo y desarrollándose a través de las experiencias. Cada situación o momento de la vida, seguramente han notado, cada oportunidad viene acompañada de desafíos. Tomemos el ejemplo que les mencioné antes, de gestor de proyectos o project manager. Ese rol, hace 10 años, era algo distinto. Si pensamos en esa distancia, podemos decir que la comunicación por aquel entonces era un tanto más acotada. No existían los canales directos ni la variedad de plataformas que tenemos hoy que faciliten el intercambio. Imagínense, por aquellas épocas había que ofrecer traducciones a través de una llamada por teléfono fijo. Hola señor, está su hija, tengo un proyecto para ofrecerle. Imagínense las idas y vueltas. Pero hoy podemos notar un gran avance. Las tecnologías actuales nos permiten generar comunicaciones más fluidas, directas, que ofrecer proyectos de traducción sin demasiadas demoras. Esto naturalmente abre muchos canales de comunicación hacia el mundo. De repente podemos contactarnos con personas de otras partes y experimentar el rol de Project Manager desde otro lugar. Y ahí es donde surge el desafío. La comunicación intercultural, los malentendidos, la claridad de los mensajes. Todo forma parte de una evolución en constante movimiento. Eso supone adaptarse a los nuevos escenarios, a las diferencias interculturales que nos hacen pensar distinto, actuar distinto, interpretar mensajes en un idioma que no es el nuestro, acomodarnos al avance de la tecnología y de las nuevas herramientas. Pero como les dije al principio, no hay oportunidad sin desafío, pero tampoco hay desafío sin aprender ni aprovechar de todas las posibilidades que trae esta industria. Ya para ir cerrando y siguiendo con la cronología de los distintos roles que ocupé, como les dije al principio, actualmente me desempeño como gerente de producción. De todos los roles que tuve, este es el de mayor magnitud. Estamos hablando de más de 3 áreas a cargo
y cerca de 90 personas dentro de mi alcance. Mis tareas actualmente se concentran en la gestión de los equipos ligados a las operaciones, en su desarrollo, en su crecimiento y en brindarle todas las herramientas necesarias para su función. Todo lo aprendido desde ese primer rol que les mencioné antes, cuando no tenía título y solo tenía un poco de inglés. Y la variedad de opciones y posibilidades que se abrieron en el camino me trajeron a este punto. Y hasta acá llegamos. Hablamos de todo lo que esta industria tiene para ofrecer y que seguramente hasta ahora no sabían. Ya podemos dejar de lado esa idea, ese concepto de que hace falta vasta experiencia, título académico o título de traductor, o ser un experto en idiomas para poder ingresar. Ya está, no pensemos más en eso. Me gustaría que piensen en ustedes ahora, en sus capacidades, en sus habilidades, en sus conocimientos. ¿Por qué no? Pensemos juntos. ¿Qué hace falta entonces? Una buena base. Con ganas, compromiso y aprendizaje, de a poco vamos a construir el resto.